impiedad y corrupción hasta que se traspasaron los límites de la paciencia divina, entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. De los hijos de Cam fueron esclavos de los hijos de Sem y Jafet. Así que este juicio de la esclavitud se mantuvo por siglos. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasó con Abraham años después? En Génesis 17:23 se nos dice que entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa, y circuncidó la carne del prepucio. O sea que Abraham aquí menciona que él tenía esclavos, siervos nacidos en su casa y comprados por su dinero. Abraham era un esclavista. Vemos que en la tierra prometida, en la tierra gloriosa, cuando llegaron allí, Dios les daba un montón de indicaciones e instrucciones a Moisés, están escritas en Levítico. Y en Levítico 25 se nos menciona que Dios hace distinción entre Israel y los otros pueblos. Los israelitas tienen privilegios, deberían tratarse bien entre ellos, prestarse dinero pero sin intereses, no serán esclavos. Si un israelita era muy pobre, podía ser esclavo del otro, pero siempre por 6 años, ¿verdad? Porque estaba el año del jubileo que eran liberados. Sin embargo, Dios mismo se lo dice en Levítico, que los otros pueblos de allí sí podrían tomar esclavos, de entre los paganos, y que esos esclavos se heredarían de unos a otros. De ahí serían posesión incluso de los hijos, son herencia. Así que creo que lo puse aquí. ¿Alguien quisiera leer ese versículo? Bueno, leo yo. ¿Sí? Ok. Dice, así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra. Están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñaréis cada uno sobre su hermano con dureza. Levítico 25, 44 al 46. Perfecto, muchas gracias. Así que vemos que ahí Dios estaba dictándole, Moisés escribió las indicaciones que recibió respecto a los esclavos. Vemos que Salomón, él siguió lo establecido por Moisés, esclavizó a los hijos de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, y no a los hijos de Israel. Lo menciona en Primera de Reyes. Un momentito. Acá estoy un poquito. Un momentito. Aquí. Si seguimos en la línea de la historia, vemos que Pablo, ya en el Nuevo Testamento, él le escribe a Filemón y le devuelve a un esclavo fugitivo y le dice, Filemón, recibe a tu siervo Onésimo, a tu esclavo, pero trátalo con bondad. Ya trátalo como si fueras a tratarme a mí, como si fuera yo. Y a Onésimo le dice, vuelve con tu amo. Así que vemos que en el Nuevo Testamento también habla de esclavitud. En el movimiento millerita, ya en el 1800 por ahí, los pioneros eran antiesclavistas, eran abolicionistas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de José Bates, que él estaba involucrado en la causa abolicionista de Estados Unidos. John Byington, que fue también presidente de la Iglesia Adventista. El primero fue pastor en la Iglesia Metodista y fue activo en el movimiento antiesclavitud. Y cuando la Iglesia Metodista Episcopal se opuso al abolicionismo, él se retira de esa iglesia y se une a otra metodista que estaban opuestos a la esclavitud.
Y dice que Byton regularmente hospedaba a indígenas americanos y a los esclavos fugitivos. Los hospedaba en su casa. Elena de White dice que la esclavitud es pecado y que Dios estaba a punto de traer un juicio en Estados Unidos por este tema. Sin embargo, ¿de dónde saca eso Elena? Porque eso está en contra de los versículos que hemos leído previamente. Eso está en contra de los versos del Antiguo Testamento. Sin embargo, Elena habla de segregación y habla que no se casen personas de diferentes razas, que no se metan en política. Pero si avanzamos en los años 1960, más o menos ya un poquito más cerca, ahí podemos ver en Estados Unidos dos grupos, dos bandos. Están por un lado los evangélicos conservadores, como el caso de Jerry Falwell y todos sus asociados y otras iglesias conservadoras, y tenemos del otro lado el movimiento de los derechos civiles, con Martin Luther King. ¿De qué lado deberían haber estado los adventistas? ¿O de qué lado estuvieron los adventistas? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? Porque la causa por la que peleaba Martin Luther King está en oposición a las citas de Elena de White, porque él hablaba de no segregación. Elena sí está hablando de segregación. Y hablaban de derechos iguales entre razas, y sin embargo la Biblia hace esa distinción de razas. ¿De qué lado hubiéramos estado? Ya en el siglo XXI, aquí nomás, tenemos que en Estados Unidos, por primera vez, un hombre negro fue el presidente de Estados Unidos. Y vemos que Estados Unidos votó bien, votó por la igualdad. Aquí vemos una gráfica muy sencilla que resume lo que hemos visto. Vemos que en el Edén había igualdad perfecta y vamos en un viaje de progresión hasta el Edén, igualdad perfecta. Disculpe, hermana. No sé si ya, solamente a mí me pasa, pero yo me quedé en la diapositiva. ¿Me están escuchando bien? No, es que no cambiaste no se cambió la pantalla. Estamos con Salomón. ¡Ey! ¿En serio? Perdón, a Sí. ver. ¡Ey! Menos... Ahora Uy, sí. ¿en serio? Salomón. ¡Oh! ¿Todo eso? Aquí está lo de Salomón. Perdón. Sí. Bueno, aquí está Salomón. Aquí puse que Pablo devolvió un esclavo fugitivo. Aquí estaba hablando de nuestros pioneros. Elena, que hablaba de segregación. Sin embargo, el movimiento de Martin Luther King se oponía a las citas de Elena de White. Y que ahora en el siglo XXI, en Estados Unidos, por primera vez hubo un hombre de color como presidente. Viajamos de Edén a Edén y no podemos volver a la dispensación de Abraham. No podemos traer esa dispensación a nosotros. El pecado es como un cáncer que nos invadió como humanidad y Dios nos está llevando a la restauración. Aquí está, ahí están viendo la gráfica que hice, que es muy sencilla. Está hablando de Noé con la maldición, Abraham, Moisés, Dios instituye la esclavitud, habla de Salomón. En la época ya del Nuevo Testamento, Pablo estaba como defendiendo también la esclavitud. En la época de Elena White, ella ya decía que la esclavitud era pecado, pero sin embargo que había que segregarse. Y luego en Estados Unidos tuvimos igualdad con la elección de Obama. En la guerra civil de Estados Unidos, los estados del sur defendían la esclavitud con la Biblia. Así que es importante saber eso. No hay ninguna cita en la Biblia que diga que no debería haber esclavos. Así que ellos
usaban el así dice el Señor para esto. Bueno, ahí en esa pantalla que no se ve estaba una gráfica que me compartió Marco, pero parece que no cargó esa pantalla. Es muy pesada. Ahí estaba la línea completa de racismo que la voy a compartir después. Vamos a otro tema, el sexismo. Ahí tenemos también en el Edén igualdad. Dios creó al hombre y a la mujer iguales, lo creó a Eva de la costilla. Sin embargo, entró el pecado y Dios le dio una maldición profética a Eva. Dice, él tendrá dominio sobre ti. En el caso de Cam, también fue una maldición profética, dice Elena White. ¿Qué significa una maldición profética? Es que Dios va a castigar, porque una maldición lo ponemos como opuesto a una bendición. No, no sería así. Sería una profecía, sería mostrar o decir que algo no va a suceder como sería lo deseable. Sería, maldición profética sería anticipar un mal que va a venir como resultado de malas decisiones, ¿verdad? Así que en el caso de Eva, no es que Dios maldijo a Eva, sino que le anticipó lo que iba a pasar. En el caso de Abraham, vemos en la Biblia ya prontito en Génesis 17 que Dios quiere establecer un pacto con un pueblo, pero él elige hacerlo con hombres. Primero con Abraham y después con sus hijos, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. Y allí se crea la sociedad patriarcal, que implica que el hombre tiene supremacía por encima de la mujer por el mero hecho de ser hombre. Y en esa época la mujer podía entrar en pacto con Dios solamente a través de su esposo. No podía relacionarse con Dios de otra forma. Vemos que en Éxodo 28 Dios establece el servicio del tabernáculo y elige a una familia para ser sacerdotes, pero solamente los hombres. Si avanzamos, vemos que Samuel reúne a los jóvenes varones para educarlos. Él quería crear líderes y se los llamaba los hijos de los profetas. Y fundó escuelas de los profetas, pero solamente iban varones. Y los reyes de Israel siempre fueron hombres. Ahora, ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista y Jesús y los 12 comenzaron un movimiento radical. Ellos llamaban a hombres y mujeres a entrar en pacto con Dios a través de un bautismo. Eso está registrado en Hechos 8:12. Dice que eran hombres y mujeres que se bautizaban. Sin embargo, ¿quién le permitía a Juan el Bautista hacer eso? ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué a las mujeres? Él era un profeta. No había textos que lo apoyaran. En el caso de Pablo, en Efesios, él dice que las esposas y las mujeres debían someterse a sus maridos. Ellos debían pensar por ellas. Luego pasaron los 1260 años de oscuridad. En 1798 llegó el tiempo de fin. Dios quería reunir a su pueblo y levanta a una mujer profetisa. Helena enseñaba, escribía, lideraba, alentó a las mujeres a recibir igual pago por su trabajo, alentaba a las mujeres a ir a las escuelas de estudio de la Biblia, que eran dirigidas por hombres y mujeres. No obstante, les decía, no luchen por el derecho al voto, no se metan en política, estén satisfechos con su rol. En la época de Elena de White, en el siglo XIX fue la primera ola del movimiento feminista. Y en el siglo XX fue el movimiento de los derechos civiles, que ya mencionamos, 1950, 60. Ya Elena no estaba, pero antes fue el movimiento feminista. Ahora, nosotros como adventistas, ¿solemos apoyar uno y condenar al otro?
nuestra consistencia debería ser aceptar los dos o rechazar los dos. Jerry Falwell, este conservador protestante, él tenía dos argumentos. Él decía que Dios hizo la distinción de raza y género y que ellos debían luchar para conservar la sociedad así como Dios la había instituido. Así que muy conservador. Siguiendo con la consistencia, fíjense, Pablo, en Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Pero unos pocos versículos más adelante, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón. Él está hablando a los esclavos. Así que están unidos estos dos temas, ¿verdad? Y nosotros generalmente defendemos de las mujeres estén sujetas, pero ya no hablamos de los esclavos porque no existen. Entonces, ¿aplicamos los dos textos o aplicamos uno solo? ¿Cuál sería nuestra consistencia en este estudio de la Biblia? Respecto al sexo, al género, la ciencia ya puede demostrar que la mayoría de las diferencias entre hombres y mujeres son por la educación. Los niños chiquitos no son tratados iguales, reciben juegos distintos cuando son niños. Al niño se le dan pelotas y pueden aprender de distancias y de espacios, y a las mujeres se las trata diferente, no se las insta a analizar y a razonar. Y hay una científica de Dinamarca, creo que hace muchos años que estudia el cerebro y el género, y sacó un libro que se llama El cerebro y el género. Y su conclusión es de que todos los cerebros son diferentes. Todos somos diferentes, pero esas diferencias no están ligadas al género de cada cerebro. Y es importante ese hallazgo, ella lo hizo con el método científico, y no es que los cerebros de los hombres son diferentes a los cerebros de la mujer. Nosotros a veces creemos que podemos leer las citas y ir para atrás y podemos aplicar lo que leemos en una dispensación anterior y aplicarla ahora, pero deberíamos siempre ir hacia adelante, y ese adelante es la igualdad. Vemos que en la Tierra Gloriosa, Estados Unidos avanzó en la igualdad. Respecto al siglo pasado, en el 2015 fue votada la ley del matrimonio igualitario con Obama, y Estados Unidos votó bien porque en el 2015 en la elección ganó una mujer, ganó Hillary Clinton. Ella tuvo 2.800.000 más votos que Trump. Ella fue la que ganó las elecciones. Sin embargo, por una interferencia de Rusia, asumió Trump como presidente. Pero si sabemos que Dios es el que dirige todos los hilos de la tierra y pone y saca reinos, vemos ahí que Dios puso a Obama, que Dios puso a Trump y que Dios eligió a Hillary Clinton. ¿Por qué la eligió? ¿Qué nos está mostrando Dios? ¿Qué nos está queriendo mostrar? Obama, un presidente negro; Hillary Clinton, una mujer. A nivel interno, en 1798, cuando Dios quiere levantar a un pueblo, Él le dio visiones a 3 personas. No sé si todos saben que Él le dio visiones antes de Elena White, le dio visiones a Foss, que era un blanco, y a William Foy, que era un negro. Esa visión de Foss, las visiones que tuvo Foss, no recuerdo si fue una o más, él no las escribió, él no cumplió con su rol. Sin embargo, William Foy tuvo 2 o 3 visiones y él las escribió y las relató. Pero él tuvo temor
y no quiso seguir, y Dios tuvo que elegir a una mujer. En la historia de los pioneros hay un montón de hombres, sin embargo Dios elige una persona de raza negra y elige una mujer. ¿Qué quiere enseñarnos Dios con esto? ¿Qué nos quiere decir? La Iglesia Adventista en el 2015 se trató el tema de la ordenación de la mujer. Quería la Iglesia avanzar hacia la igualdad. Sin embargo, por más de que hubo mucha discusión, esta iniciativa fracasó, especialmente por negativa de los países conservadores de África, donde las mujeres todavía están muy menospreciadas y se consideran posesión de los hombres, y donde están tan sometidas. Respecto a estos temas, fíjense cómo es con la información nueva. Jesús, en el caso de Jesús, él hablaba en parábolas. Y los fariseos lo acusaban de quebrar la ley de Moisés, de destruir lo que estaba instituido ya por Dios. Jesús se acercó a la mujer samaritana y le habló. Sin embargo, eso no se hacía. Él desafió la cultura. Jesús permitió que María le unja los pies, cuando en esa época las mujeres se reunían en otras salas y los hombres en otras salas, ni siquiera podían estar reunidos juntos. Jesús no dejó que apedreen a la mujer encontrada en adulterio. Los fariseos lo acusaban. Jesús sanó en sábado. ¿Quién le enseñó a Jesús eso? ¿Dónde estaba el escrito está? En el caso de Pablo dice en la carta a los Hebreos que Jesús es un sacerdote de la orden de Melquisedec. ¿Por qué dice eso? Porque los sacerdotes eran de la orden de Aarón generalmente. ¿Cómo Jesús era un sacerdote? ¿Cómo lo podían aceptar? Si él era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. ¿Dónde estaba escrito? Respecto a los judíos y a los gentiles, vimos ya en en Levítico, que Dios había instituido que no eran iguales. Tenían diferentes derechos y diferentes privilegios. Sin embargo, Pablo dice que los judíos y gentiles son iguales, y Pedro también. Es lo mismo, que la salvación es para todos. ¿Dónde estaba escrito? Respecto a la reforma pro salud, Elena de White tuvo esa visión y escribió mucho sobre eso. Fue información nueva que ella recibió de Dios. Actualmente, Dios también trabaja con el pueblo, con su pueblo, trabaja con nosotros. Y el estudio de las líneas nos permite ver la historia desde una perspectiva y entendemos una dirección hacia la cual tenemos que ir. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios cambia? No, no es así. Bueno, acá vemos la gráfica del sexismo. Vemos igualdad perfecta en el Edén. Eva recibe una maldición, que ya dijimos que es como una profecía de que las cosas no iban a salir bien. En la época de Abraham, Dios hizo pacto con los hombres y toda su descendencia hombre. Los sacerdotes eran hombres. Se bautizaba a las mujeres en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Pablo dice que las esposas deben someterse. Y Elena de White dice, sométanse, sin embargo, luchen por un salario, luchen por educarse. Y en el caso de Estados Unidos, también se llega a la igualdad hombre y mujer, porque Hillary Clinton podría haber sido la primera mujer que sea la reina de la tierra gloriosa moderna. En contraste con en la época de los reyes, que eran solo hombres. Así vemos cómo
cómo se logra la igualdad y vamos en igualdad hasta que en la tierra nueva, en la Nueva Jerusalén, haya igualdad perfecta de nuevo. En el caso del racismo y del sexismo, Elena de White nos dice que los negros fueron abusados, tanto su mente como su cuerpo. Se les enseñó que no debían pensar, que no debían juzgar por sí mismos, que sus amos juzgaran por ellos. Ella dice eso. Son poco más que bestias, o sea, no es que ella lo avala, pero lo está narrando así. Y en el caso de la mujer también, fueron enseñadas a no pensar, a no juzgar por sí mismas. Ellas serían bendecidas si el sacerdote de la familia pensara y juzgara por ellas, en lugar de ellas. Dios permitió esto en el Israel antiguo, Dios lo permitió. Sin embargo, Elena de White dice que el sistema de esclavitud comenzó con Satanás. Pero no tiene un así dice el Señor para apoyar esta idea. En la Biblia no está esta idea, pero ella sí lo menciona. Entonces, con respecto a la igualdad, tenemos 3 niveles. Tenemos 3 niveles. En el mundo hay igualdad, porque el mundo decidió por Hillary Clinton. En la iglesia hay igualdad, porque tanto ahora hombres como mujeres pueden ser sacerdotes. Desde 1989 las mujeres pueden ser sacerdotes. Y en el hogar también tiene que haber igualdad entre esposo y esposa. Tenemos que considerar los roles del hombre y de la mujer, desafiando lo que ya fue instituido años atrás, pero en la dirección hacia la igualdad. Vamos a ver una tercera línea, que es la línea de la alimentación. Allí también hay un plan para llevarnos al plan original de Dios. Fíjense que en el Edén, ¿qué le dio Dios a Adán y Eva? Le dio los productos naturales de la tierra, frutas y semillas, además de las hojas del árbol de la vida, que eran para sanidad, era una garantía. Debido a la entrada del pecado, Dios tuvo que hacer esos cambios en la alimentación, no porque Dios se haya equivocado en su plan original, sino porque respeta la decisión humana. Entonces implementó un plan de contingencia y le permitió comer plantas del campo. El Consejo de Régimen Alimenticio, página 445, también menciona que consumían carne aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Comían y bebían con exceso y sus apetitos depravados eran ilimitados. Se tornaron violentos y feroces y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. Así que sin permiso la gente comenzó a consumir carne, y fíjense que esta cita vincula lo que ellos comían con su carácter, con su condición, hasta que Dios no lo soportó y destruyó con el diluvio. Luego del diluvio, ¿qué pasó? En Génesis 9:3 dice que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Ahí Dios permitió carne, en vista que todo había sido destruido por el diluvio, así que a causa de la necesidad humana, Dios le dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero no era el artículo más saludable para consumir. Esto está en esta misma cita de Consejos para el Régimen Alimenticio 445. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, después de haber estado en oscuridad 400 años, Dios necesita educarlos. Y los quiere reeducar, quiere que aprendan a confiar en Él. Y les da maná, o pan del cielo. Y les dice que tendrían bendición y la enfermedad habría sido desconocida para ellos. Voy a leer de Ministerio de Curación, página 240, dice: sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo.
Por medio de ellos él deseaba bendecir y enseñar al mundo. Le suministró el alimento más adecuado para este propósito, no la carne, sino el maná, el pan del cielo. Y también en el Consejo de Régimen Alimenticio dice que ellos, si hubieran mantenido la dieta, habrían tenido claras percepciones de la verdad y del deber, un discernimiento agudo y un juicio sano. Cuando se establecieron en Canaán, en la tierra gloriosa, la tierra prometida, se permitió a los israelitas que consumieran alimentos de origen natural, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. Así lo dice Elena White. Las restricciones eran animales limpios, que son los animales herbívoros, ¿verdad? Y ellos, en Salmo 106:15, dice, el Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Dios permitió que ellos reciban lo que pidieron, pero ya, fíjense que vivieron menos años, vinieron enfermedades, consecuencias, ¿verdad? Hasta que llegamos a la época de Elena White. Ella tuvo visiones y aconsejó la dieta lacto-vegetariana como un escalón para llegar al siguiente paso, que es la dieta estrictamente vegana. Y como último paso, luego de la segunda venida, cuando estemos en la tierra nueva, a comer frutas y hojas del árbol de la vida, tal como fue el plan original de Dios en el Edén. Entonces, como parte del plan de recuperación del reino de vida, del reino de Dios, Dios ha planeado volvernos gradualmente a su designio original, llevarnos gradualmente, progresivamente, otra vez hacia el Edén, para cerrar este paréntesis de controversia que pronto está por cerrar y que duró más de 6.000 años. Bueno, los cambios en la alimentación fueron medidas de contingencia para adecuarse a la decisión humana. Él quiere guiarnos a la tierra nueva. Eso es todo por hoy. Que esa sea nuestra oración y que esa sea nuestro camino también, el de igualdad y el de progresión en la dirección que Dios quiere. ¿Se entendió bien? Amén. Dejo de compartir pantalla. Amén, hermana Miriam, muchas gracias. Muy lindo y muy claro para todos. Muy claro, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien quisiera orar?